Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Señor, oro para que tu presencia en medio nuestro crezca y que mientras pasan los minutos, Señor, y mientras avanzamos, Señor, en el bosquejo, mucho más allá de lo que pueda expresar, Espíritu Santo, te pido que te des a conocer, que te expliques a vos mismo, que nos des una revelación que no podemos obtener por nuestra propia cuenta. Espíritu Santo, oro para que tu persona se levante en medio nuestro y que desde adentro hacia afuera te manifiestes, pero también que llenes el lugar. No queremos salir de este lugar como vinimos. No vinimos para quemar una mañana del fin de semana. Venimos porque tenemos hambre y sed de tu presencia, de tus palabras, de tu persona. Quiero animarte a que nos unamos en una oración y le pidamos al Espíritu Santo que se dé a conocer de una manera especial en esta mañana. Que no solo tengamos un mismo sentir y un mismo pensar, sino que el clamor sea uno. Con tus propias palabras te animo que le pidas y que le pidamos juntos. Espíritu Santo, déjame conocerte como todavía no te he conocido. Déjame ver lo que aún no he visto. Déjame experimentar lo que todavía no he conocido de tu persona. Señor, oro para que crezca el hambre y la sed por tu presencia. Tu presencia es evidente en este lugar y tenemos mucha reverencia por tu presencia, Señor. Pero te pedimos esto. Queremos conocerte un poco más. Déjanos conocerte más, experimentar más, escuchar más, ver más, ir más profundo. Date a conocer. Bajamos todo tipo de barrera y todo tipo de defensa. Volvemos nuestros corazones vulnerables y sensibles a tu voz para escucharte, para conocerte, para experimentarte, para ser transformados por vos. No nos dejes como estamos. Señor, amamos tu presencia. Y mientras más te miramos, mientras más te conocemos, mientras más te escuchamos, todos los amores falsos caen. Por eso te pido que tu presencia crezca tanto en medio nuestro en esta mañana, que todo falso amor sea evidenciado en nuestras vidas y sea destruido frente a vos, solo por dejarte ver, solo por revelarte de una manera especial en medio nuestro, Señor. Vos sos quien lo cambia todo. Te amo tanto, Señor. Te amamos tanto. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y nos quedamos expectantes. Mira en mi interior y vas a encontrar hambre y sed de tu presencia, Señor. Te deseamos, te estamos deseando y el deseo crece en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Vengo de una vigilia personal. Anoche me quise sentar a darle el batacazo final al mensaje y no pude salir de ahí hasta ahora. Me atrapó el Señor. Fue como una emboscada. Miren, hermanos, hoy vamos a... Este es el último mensaje de esta serie. De Dios es. Y hemos visto a lo largo de esta serie atributos del Señor. No sé si se acuerdan cuando hablamos acerca de guardar. ¿Sí? Atributos que nos toca guardar en nuestro interior, guardarlos. Y que en nuestro caminar, de repente el Señor toque lo que Él ha depositado en nuestro interior y saque a flote verdades que hemos conocido de su palabra de Él. Ahora, hoy no vamos a hablar de un atributo. Hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un atributo de Dios, es Dios mismo. Hoy vamos a hablar de una persona. Y no quiero romper la serie, sino que quiero que nuestro entendimiento de en dónde se encajan estos atributos que hemos guardado también están expresados en esta persona, la persona del Espíritu Santo. Cada uno de estos atributos que hemos visto, caminado, estudiado, encajan, se conectan, vibran en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Entonces este no va a ser un mensaje acerca de un atributo más, sino que va a ser un mensaje acerca de una persona, ¿sí? Y probablemente sea medio raro el mensaje. Capaz que nos tomamos tiempo para orar en el medio y algunos silencios para darle espacio al Señor que nos deje conocer cosas que no solamente tienen que ver con el entendimiento mental. ¿Sí? Miren, en la teología moderna hay una manera de expresar, explicar la Trinidad. Y es la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. Ahí se los explico. La Trinidad inmanente es quien Dios es, quien Él es. Y si Él no hubiese creado nada de lo que nosotros hoy conocemos y la historia que nosotros tenemos, nuestra vida, el huerto de Edén, la vegetación, los árboles que crecen según su especie, con semillas que da frutos según su especie, los ríos, los mares, los secos, los océanos, los animales domésticos, los salvajes, los que se arrastran por el suelo, los que están en el agua. Si Él hubiese deseado no crear nada, Él seguiría siendo Dios. Él no necesita de la creación para ser quien Él es. ¿Sí? Esta es la Trinidad inmanente. Es quien Él es. Ahora, hay una manera de explicar la Trinidad económica, se llama, el concepto, y tiene que ver con las funciones que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han decidido desarrollar entre ellos. ¿Se entiende esto? Nosotros tenemos el conocimiento de algo y es la historia de la creación, y de ahí en adelante lo que salió mal y lo que salió mal y lo que salió bien. El Señor decidió crearnos, y en medio de su inmensa persona decidió darse a conocer y organizarse internamente con funciones. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Son funciones, ¿sí? El Padre envió al Hijo. El Padre envía al Hijo. El Hijo se encarna. El Hijo es el sacrificio para que nosotros tengamos la oportunidad de volver a una idea, la idea de Dios de relacionarnos, estar con Él. El Espíritu Santo es quien gobierna la iglesia, quien dirige a la iglesia, quien purifica a la iglesia y la prepara para el cumplimiento del plan de Dios. O por lo menos lo que Él ha decidido revelarnos de su plan. ¿Se entiende esto? En esta Trinidad económica, esta manera de ver para poder explicar, para intentar explicar e intentar entender un poquito más acerca de quién Dios es, también hay una cadena de sujeción, de subordinación o un esquema de autoridad. Esto no significa que uno tiene más autoridad que el otro, que uno es más importante que el otro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos hacia adentro han decidido sujetarse el uno al otro de acuerdo a los roles y funciones. Él mismo ha decidido en su inmensa creación ser tres personas en una. Y ya empiezo a ver sangre por la nariz así. Tenemos un Dios que es infinito, hermanos. La desventaja con eso es que tenemos una mente que es finita. La ventaja es que es una cuestión de tiempo. Y lo vamos a conocer completamente. Ahora, ¿por qué hago toda esta aclaración o esta introducción? Porque hablar del Espíritu Santo, o para hablar del Espíritu Santo, es muy importante que entendamos que es Dios mismo. No es una fuerza que se desprende de Dios. No es un viento que se desprende del Padre. No es un ruido que sale del Hijo. No es un aliado del Hijo que dice, o un esclavo del Hijo que viene a cumplir por un tiempo una función en medio nuestro. Es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Creo que muchas veces hemos intentado explicarlo. ¿Lo escuchaste alguna vez acerca del agua? Sólido, líquido, gaseoso. Creo que nos hemos esforzado mucho por explicarlo. ¿Lo escuchaste alguna vez, este ejemplo? Así como el agua es Dios, ¿no? Y se manifiesta de tres maneras diferentes. Sólido cuando está congelada ahí en el freezer. Líquido cuando la sacamos, nos olvidamos afuera. Y gaseoso cuando, no sé, se evapora. Y creo que es una idea muy tierna de nuestra parte intentar explicar al Señor. ¿Escuchaste alguna vez el ejemplo del huevo? El huevo es huevo. Necesita de la cáscara, de la clara y de la yema. Sin la yema no es huevo, sin la clara tampoco, sin la cáscara. Son ideas tiernas. Ahora, creo que si de algo nos sirve, lo usemos. Pero seamos conscientes de que es una idea tierna. Que sin importar qué tan bueno sea el paralelismo que nosotros podamos encontrar de cómo tratar de explicar quién Dios es, nada, nunca, jamás va a poder explicar la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre y la persona del Hijo en su totalidad. Es mucho más grande que nuestro entendimiento, es mucho más grande que nuestra manera de encajar esas ideas. Y esto tiene que provocar en nosotros una reverencia tan profunda, hermano, que temblemos frente a la idea de que el Espíritu Santo está acá, habita en medio nuestro, ha decidido morar en vos.
debería hacernos temblar esa idea. O esa verdad, mejor dicho. ¿No perdí a nadie en el camino? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Miren, si nosotros tratamos de pensar en Dios, Padre, como el creador, creo que podemos tener algunas imágenes que nos ayudan a fácilmente imaginarlo o tratar de imaginarlo. No digo de barba, así entre las nubes, pero quizá el creador hablando y creando cosas, organizando su creación, poniendo en orden el lugar, agarrando al hombre, creándolo de la tierra, del polvo, no sé cómo, y poniéndolo en un lugar que él creó, muy por encima de todo. Pensar en el Hijo es mucho más fácil, diría yo. Fácilmente podemos imaginar a un niño, a un bebito, en un pesebre, a un adolescente que crece en gracia, en sabiduría, a un maestro, a un rabí que enseña, que llama, a un hombre que camina, a un hombre que abraza, a un hombre que ama, un hombre que sana y que perdona, un hombre que descansa. Creo que hasta se nos hace esta imagen celestial que tenemos del Hijo, de poder visualizar de alguna manera el reino de los cielos y su gloria en ese lugar, y Él dejándose ver como un cordero inmolado, y las bestias y los ancianos rindiéndose frente a Él. Creo que hasta eso podemos llegar como a hacer una fuerza, no sé, como un Chosen más brillante, no sé. Ahora, el Espíritu Santo es tan misteriosa su manera que creo que esa cuestión de que no es tan fácil, entre comillas, visualizarlo o imaginarlo, ha hecho que menospreciemos la persona del Espíritu Santo. No sé si por no entenderlo, por ver el mal uso, el abuso, la manipulación que hay detrás de el sentir del Espíritu Santo, lo que sentí, lo que escuché, lo que me dijo, lo que experimenté. Siento que hay muchas cosas que han hecho que hoy nosotros menospreciemos la persona del Espíritu Santo. Y que sea un poco, que tengamos esta idea de una fuerza que sale de Dios, algo que está como en el ambiente, pero a veces sí y a veces no. Y que cuando como un choripán a la noche me hace soñar algo, como alguna cosa como que inentendible así. Y el no entenderlo nos ha hecho quedarnos con lo que entendemos. Hago así las comillas porque... ¿Me siguen hasta acá? Ahora, quiero que vayamos a la Biblia y veamos cómo el Espíritu Santo ha decidido mostrarse como una persona. Como Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han decidido darse a conocer, mostrarse de una misma manera, de una misma forma, ¿sí? Voy a leerles Mateo 28:19, que es un texto que lo hemos leído un montón y que nos va a servir de referencia para entender esto. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del... El Padre, la persona del Padre, Dios Padre, el Hijo, Dios Hijo,
y el Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, están ahí. Por alguna extraña razón, al Espíritu Santo lo dejamos como en el tercer subsuelo. No sé por qué. El Espíritu Santo es Dios mismo. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Acá podemos ver al Padre y al Hijo, que ninguno de nosotros se atrevería a discutir o a discrepar sobre la persona del Padre, la persona del Hijo, pero creo que a veces aparecen dudas de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Dios mismo, dándose a conocer. Mateo 3, 16 y 17. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. ¿Qué tenemos acá? Yo siento que son como, me imagino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo así como diciendo, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como para que quede en claro que estamos los tres acá? Que estamos en una. Los tres estamos en una. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo nos mostramos? Bueno, escuchá. Yo voy a hablar. Yo voy a decir unas palabras, ¿sí? Vos bautízate. Vos metete al agua. Quédate ahí por un tiempo. Llevemos adelante el cumplimiento de este plan. Y vos, Espíritu Santo, entra en esa escena y nos dejemos ver los tres. Nos dejemos escuchar. Nos dejemos tocar. Para que no hayan dudas de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos uno. Que no hayan dudas. Que si alguien tiene una duda, que vea esta escena y que la duda se disipe. Espíritu Santo, entra para que no crean que sos una fuerza, algo que no se entiende, que sos alguien que se muestra, que se deja ver, que se manifiesta, que visiblemente se identifica, que se puede tocar, que se puede oír. Es una persona. Hechos 2, del 2 al 4, dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo, uno podría decir acá, sí, fue como un ruido, fue como un viento, es como una energía. Entonces, ¿qué pasó? Me voy a dejar ver. Voy a provocar cosas. Que me vean, que se queden con una imagen. Que vean la evidencia de cuando yo me manifiesto. ¿Qué sucede cuando yo irrumpo en un lugar? El Espíritu Santo cambiando las cosas. La persona del Espíritu Santo dejándose ver. Caminando, movilizando, tocando, empujando, accionando. No fue un atributo de Dios que se manifestó ese día en ese lugar. No fue una cualidad de Dios. Fue Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo, dándose a conocer, dejándose ver. El intelecto, la voluntad y las emociones
son los tres pilares fundamentales de la persona. El intelecto razona y entiende, la voluntad decide y actúa, y las emociones son la afectividad que nos mueve. Esta es la definición de persona. Y estos son los tres pilares: intelecto, voluntad y emoción. ¿Sí? Para que una persona sea persona, tiene que tener intelecto, voluntad y emoción. Vamos a hablar del intelecto, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 2, del 10 al 14. ¿Lo buscan? ¿Trajeron Biblia? Primera de Corintios 2, del 10 al 14. Dice: pero nosotros Dios, viene hablando de la sabiduría, viene hablando del conocimiento. Pero nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocimiento, las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, para que conozcamos, para que afecte nuestro intelecto. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque han de discernirse espiritualmente. Acá está hablando de una comprensión, de un conocimiento, de una sabiduría, de una revelación. Son todas palabras que están en el texto, que el Espíritu mismo tiene y provee. El Espíritu ha decidido dar de lo que Él tiene. Es una manera de entender, es una manera de saber, es una manera de pensar, es un conocimiento profundo de Dios mismo. Y Él trae de ese lugar lo que está muy fuera de nuestro alcance. Muy fuera de nuestro alcance. Y nos da un entendimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene un pensamiento, tiene una sabiduría. ¿Qué fue lo segundo que dijimos? ¿Se acuerdan? Intelecto, voluntad. Bien los que anotan o los que se acuerdan. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero cada cual le es dada una manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por medio del Espíritu, a otro dones de sanidad por medio de un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él designa. Entonces, el mismo Espíritu nos dota de actividades, ministerios y dones de acuerdo a lo que Él quiere. Él decide. No los rifa. No están a la venta. Él decide. Él decide qué darte y qué no darte. Él decide qué darme y qué no darme. Él decide cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Él toma la decisión. Él quiere algo y lo hace. No tiene que ver con lo que vos querés, tampoco con lo que te gusta o con lo que te cierra o con lo que entendés, y por eso caprichosamente es lo que le decimos, no, bueno, pero lo mío tiene que ser esto. El Espíritu tiene una voluntad y la ejerce. Tiene un deseo y lo lleva adelante y no te espera. No usarás los dones que el Señor te dio, ese es un asunto tuyo. Él no está esperando a ver si vos te pones de acuerdo con Él en esto. Él tiene un deseo, Él tiene una voluntad y la lleva adelante. De ahí para adelante nos toca a nosotros ejercer, practicar, movilizar lo que Él ya decidió por la voluntad que Él tiene, darte a vos y darme a mí, para beneficio mutuo. Ni siquiera es para vos, imagínate. Voy a leerle algunas acciones hablando de la voluntad que en Hechos podemos ver que el Espíritu Santo hace, ¿sí? En Hechos 8:29 le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. ¿Se acuerdan? Un amigo mío diría el antílope, Felipe y el antílope. ¿Se acuerdan del etíope? El Espíritu Santo dijo, habló, habla. Un poco más adelante, después de que pudo hablar con él y recibió revelación y tomó una decisión, che, ¿qué onda? ¿Qué impide que me bautice? Si yo ya estoy entendiendo, ya decidí, no quiero otra cosa. Bueno, vamos al agua. Después del bautismo dice el 8:39, 10 versículos más adelante, que cuando salieron del agua el Espíritu se llevó a Felipe. No le dijo, che, Felipe, escucha, ¿querés que vamos? ¿Querés que vamos? ¿Qué tenés que hacer más tarde? ¿Estás ocupado? Se lo llevó. Un poco más adelante, Hechos 10, 19 y 20, el Espíritu dijo, ¿se acuerdan de esta escena de Simón? No me acuerdo el nombre. Este muchacho que juntó a la familia, se me fue. Cornelio, ahí estamos. Muchachito, bueno, ¿cómo habrá sido Cornelio, no? Y ahí estaba Simón. Dice, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres van a buscarte. Apúrate, baja y no dudes. Métele pata, anda para abajo. Y me encanta esto. El Espíritu le dijo qué tenía que haber en su mente, qué le permitía pensar y qué no pensar. ¿Sabes qué no te permito? La duda, Simón. No te la permito. Así que baja y no te permito la duda. No dudes. Hasta acá nos dice cómo movernos. Hasta en nuestra mente el Espíritu Santo nos dice que sí y que no. Hechos 13, 2. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Habla y separa. Hechos 16, 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia.
Voy a decir, ¿por qué el Espíritu Santo se pondría la gorra con la predicación del Evangelio? Asunto de Él. Porque Él tiene una voluntad. Él tiene una voluntad y Él la desarrolla. Y quien la escucha y la obedece, camina guiado por el Espíritu Santo. Él tiene una voluntad. ¿Qué fue lo tercero que dijimos? ¿Se acuerdan? Vamos. Isaías 63:10, la segunda parte, viene hablando acerca del pueblo de Dios y 63:10. Léanlo después a todo el 63, pero particularmente la segunda parte del 63:10 dice: pero ellos, hablando del pueblo de Dios, se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. La rebelión del pueblo de Dios afligió, entristeció al Santo Espíritu. Efesios 4:30 y 31 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Miren lo que dice: no entristezcan al Espíritu Santo. No lo pongan triste. Ya habla de la emoción del Espíritu Santo. Y encima de Yapa nos dice cómo. Sáquense de encima estas cosas que hacen triste, ponen triste, vuelven triste al Espíritu Santo. Una locura esto. ¿Qué cosas? La amargura. Qué tremendo esto. Yo me amargo por cosas muy triviales, cotidianamente. O sea, los que me conocen saben. Se me cae la montañita del mate y ya es un asunto, ¿me entendés? Amargura. Qué locura pensar, hermanos, que nuestra amargura entristece a quien ha decidido habitar en nosotros para garantizarnos que entramos en el plan que el Padre ideó. Entristecerlo por tan poco. ¿En qué cabeza entra eso? Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. Y me encanta que digas toda clase de mala conducta. No es algún tipo de mala conducta. No es la religiosa. No es la de no sumarte a servir un domingo. No es la de no poner voy a la juntada que vamos a hacer en la casa. No es la de que no hiciste el devocional. Es toda clase de mala conducta. Provoca una tristeza al Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo, voy a volver a decirlo del principio, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de actuar livianamente, como si fuésemos nuestros propios dueños, entristecen a Dios mismo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, tiene intelecto, voluntad y emoción. Esto hace, por definición, que si tenías alguna duda, o debería, de que es una persona, esa duda podría empezar a desprenderse del pensamiento. Estaría bien, ¿no? Jesús nos habló de Él y nos habló de nuestra relación con Él. Juan 14, del 15 al 17, dice: si me aman,
obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Juan 16:12 dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles. Jesús hablándole a sus discípulos. Pero en este momento no podrían soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Cuando yo me vaya, voy a hablar al Padre y el Padre va a enviarles algo. Yo no voy a estar más con ustedes, pero ¿saben quién va a estar? El Espíritu va a estar con ustedes. Va a estar dirigiéndolos, va a estar conduciéndolos, va a estar guiándolos, va a estar liderándolos. Hermanos, la presencia de Dios tiene nombre y es Espíritu Santo. La presencia de Dios tiene nombre. El Señor nos dijo, esta va a ser la relación que ustedes tengan. ¿Vieron cómo hablamos nosotros? Sí. Bueno, va a venir el Espíritu Santo para que ahora hablen con Él. ¿Vieron cómo vivimos nosotros, las aventuras que caminamos, que les digo, vamos para allá y después para allá? ¿Sí? ¿Vieron? Bueno, ahora va a estar el Espíritu Santo. Hablen con Él. Les va a decir qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera, en qué momento. Los va a guiar. El Espíritu Santo les va a decir qué hacer y qué no hacer. Había una promesa y hubo un cumplimiento. Hoy cantamos acerca de Joel. Ven a hacer lo que ningún hombre. Entonces, Joel 2:26, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Saben qué? Es tremendo pensar en esto y entender lo que está pasando acá. En este momento, si no había un rey, un sacerdote, un profeta que traiga la voz de Dios, no había cómo escuchar a Dios. Es como que había que esperar la carta. Que llegue el mensaje. No había WhatsApp. Había que esperar para que Él traiga por medio de alguien designado, especial, su voz. Una imagen, disciplina, dirección, una promesa. Entonces lo que está pasando acá, en esta profecía, en Joel, va a llegar un momento, pueblo, escuchen, va a llegar un momento en donde Él directamente va a hablar con ustedes. No va a haber que esperar más. Él va a vivir en ustedes, va a habitar en ustedes, va a mostrarles los sueños a ustedes. Las visiones las van a tener ustedes. A su voz la van a escuchar, porque Él va a derramarse completamente. Él va a darse, va a derramarse sobre todo, sobre los esclavos, las mujeres y los hombres por igual. Entran los niños, entran los ancianos, entran todos. Va a llegar un momento donde nuestro amado Señor va a estar en medio nuestro continuamente, hablándonos todo el tiempo. Va a darnos mensajes por medio de visiones y de sueños. Va a hablarnos en las noches, va a despertarnos, va a traer impresiones, va a despertar nuestro interior, va a hacernos presentir cosas, discernir cosas. ¿Te suena? ¿No suena parecido a lo que hoy
¿Experimentamos? Creo que hemos caído en el pecado de menospreciar o naturalizar, normalizar algo que está incluso fuera de nuestro entendimiento. Hemos trivializado algo que es imposible de comparar, de tanta grandeza, gloria y majestad. Dios mismo habitando en nosotros, con nosotros y en nosotros. Perdón. Con nosotros y en nosotros. Es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuándo pasó esto? Lo leímos recién. Cuando el Espíritu Santo dijo, me voy a mostrar. Voy a dejar que me vean. De ahora en adelante cambia la cosa. Los voy a sostener hasta el final. Les voy a hablar para que lleguen hasta el final. Les voy a dar sueños, les voy a dar visiones. Voy a hacerles entender cosas en lo más profundo de su ser para que se sostengan firmes hasta el final. Voy a hacerlos que estén unidos para que lleguen hasta el final. Porque la unidad no es porque somos buenos amigos, o porque nos portamos bien, o porque nos caemos bien. Es por el Espíritu. No existe comunión sin el Espíritu. No existe. No hay tal cosa. Y si existe, es lo más religioso que podríamos hacer. Quien nos liga, quien nos sostiene, quien nos guía. Sabes que no es una persona de carne y hueso, es el Espíritu Santo, es Dios mismo habitando en vos, deseando hablar con vos cada día, queriendo darte imágenes, visiones, sueños y discernimiento. El asunto es que, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuánto tiempo insistís en la conversación con Dios, el Espíritu Santo? ¿Hablas con Él? Abrí el WhatsApp, fíjate. Abrí WhatsApp, fíjate el chat con Él. ¿Qué hay ahí? ¿Mensajes de Él? ¿Y visto? ¿De nuestra parte? ¿Hay preguntas nuestras? ¿Hay búsqueda nuestra? ¿Hay insistencia de nuestro lado? ¿Despertamos la conversación? ¿Iniciamos la conversación? ¿Tenemos un diálogo con Él? Pregunto, son preguntas. Estoy lejísimo de querer traer culpa. Lejos. Sí, conciencia. Hermanos, no es una energía, no es una fuerza, es una persona. La persona del Espíritu Santo. Algo tan increíble que ni siquiera lo podemos entender completamente. Anoten ahí para leer después en su casa. Ya se me está haciendo largo el mensaje. Romanos 8:14. Del 5 al 16. Voy a leer solo el del 12 para adelante. Dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo a Alá morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Papito querido, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Miren, esta semana, hablando con alguien que tiene un corazón muy paternal, me contó de una situación
de alguien que no tiene familia, que no tiene padre. Y este hombre, con ese corazón paternal, se acercó a esta otra persona y le dijo: si vos querés, mucha problemática en el medio, ¿no? Si vos querés, yo te recibo literalmente como a mi hija. Solamente vos tenés que querer. Yo te recibo como a mi hija y hago lo que tenga que hacer para que vos tengas lo que deberías tener. No lo tenés por medio de tu familia, lo podés tener por lo que yo te estoy ofreciendo. Solamente vos tenés que querer. Esta otra persona le dijo: no quiero. Cuando escuché eso, pensé en esta escena y cómo el Señor lo que está haciendo es insistir con nosotros por medio del Espíritu. Y lo que Él está diciendo es: de verdad quiero ser tu papá, de verdad quiero abrazarte, de verdad quiero que tengas todo lo que pensé que tengas en mi abrazo, en mi cercanía, en mis palabras. Solamente tenés que querer, tenés que decir que sí. Yo me encargo del resto. Y somos nosotros los que nos ocupamos de nuestros asuntos. Efesios 5, 19 dice, 18 y 19: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Brendy abrió con esto. Qué hermoso. Dejen de llenarse de las cosas de ustedes mismos, las cosas de este mundo, y sean llenos continuamente del Espíritu Santo. Es más, se las voy a dejar un poco más fácil. Les digo cómo pueden hacerlo. Alcen su voz, alaben al Padre, canten salmos entre ustedes, mírense unos a otros. ¿Saben qué? Es mirarnos unos a otros y cantar al Padre. Es mirarnos unos a otros y cantar salmos espirituales. Y saber que vos y yo fuimos adoptados por el mismo Padre. Y que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos liga, nos une y nos hace ser una iglesia. Pero es solo por medio del Espíritu Santo. Y para eso nosotros tenemos que querer. Antes de esto dice: no vivan como necios. No ser llenos del Espíritu Santo o llenarnos de nuestros propios asuntos nos ponen en un lugar de necedad. Y creo, hermanos, que necesitamos arrepentirnos de tanta necedad, de tantos asuntos nuestros, de tanta preocupación, de tanta lejanía, de tanto silencio, de tanta indiferencia. El Espíritu Santo está esperando, Él desea, Él quiere. Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice: no apaguen. No apaguen. Te quiero preguntar algo para ir cerrando. ¿Podés identificar cosas en tu vida que han estado apagando la voz del Espíritu Santo? ¿Podés identificar cosas que han estado alejándote de la verdad, de que Él es una persona, de que no es una fuerza, no es una entidad, no es algo que sale del Padre, que viene y te toca y te hace temblar? Es una persona que quiere hablar. Y quiero decirte algo. No tiene que ver con si lo sentís o no lo sentís. ¿Sabes que no adoramos porque lo sentimos?
yo no estoy sintiendo electricidad cuando estoy cantando. Y le digo, vos sos santo, vos sos santo, vos sos santo. Y cuando le digo te amo, no estoy sintiendo que me hacen así las patas. No tiene que ver con lo que siento, tiene que ver con que Él es digno. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, por eso le oramos, por eso le declaramos su verdad. Porque Él es digno, no tiene que ver con vos, tiene que ver con Él. No importa si sentiste una voz, si soñaste, si viste una imagen, si leíste la palabra, da igual. No tiene que ver con vos, tiene que ver con Él. Tiene que ver con su persona en medio nuestro, tiene que ver con su promesa cumplida. Qué injusto que Él haya cumplido y que nosotros hagamos la nuestra. Qué injusto, hermanos. Iglesia, quiero animarte a que recuperemos la persona del Espíritu Santo, la relación con la persona del Espíritu Santo. No sé hasta dónde lo experimentaste, no sé cómo caminaste con Él, pero quiero decirte que hay más. Da igual si sí sentiste electricidad o si empezaste a hablar en un lenguaje que no entendías. No tiene que ver con eso. Hay más. Sea lo que sea que hayas experimentado, hay más. ¿Sabes por qué? Porque Él es infinito y nosotros finitos. Hay más. Y si el Señor te ha estado hablando de que le hagas lugar, de que le creas, espero que el Señor nos agarre hoy, nos sacuda como a Simón y diga, baja, rápido y no dudes. Anda, baja, apúrate y no te permito la duda. ¿Querés hacerle caso a tus pensamientos? ¿Listo? Anda. Pero eso habla de qué nos gobierna y qué no nos gobierna. ¿Te querés poner de pie conmigo? Te animo a que tengas tu propia oración ahí donde estás. Espíritu Santo, déjanos conocerte de una manera en la que no te hemos conocido. No tiene que ver con lo que merecemos, no tiene que ver con lo que nos ganamos. Entendemos que lo que querés es darte a conocer. Entendemos que lo que querés es mostrarte en medio nuestro, es hablarnos cada día, es guiarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Espíritu Santo, oro para que tu presencia en este lugar sea abrumadora y que no tenga que ver con lo que siento, sino con una revelación de quién vos sos. No nos revelamos a tu palabra, recibimos tu palabra, recibimos tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la verdad. Habla, Señor, tu palabra es la verdad. Oro, Señor, por todos los que se sienten tan lejos que no saben por dónde empezar, que no saben cómo empezar a hablar con vos. Que así como un bebé sin articular empieza a soltar los primeros sonidos, Señor. Oro por primeros sonidos en la boca de bebés espirituales, Señor. Y quizás bebés en el espíritu que hace años que asisten a una iglesia. Oro por un despertar, Señor, en medio nuestro. Hácenos vulnerables, Señor, para escucharte, para creerte, para mirarte, para desearte, Señor.
Espíritu Santo, ministranos, toca los corazones, paseate en medio nuestro. Oro por tu presencia, manifiesta en este lugar. Quiero animar a los intercesores a que levanten su voz a favor de la iglesia, a favor de la revelación del Espíritu Santo en este lugar. Quiero animar a los intercesores, a los centinelas, que levanten su voz, que oren a favor. De los que desean esto y no saben cómo empezar. Oramos en contra de toda duda, Señor. Toda duda. Nosotros no menospreciamos tu persona, Espíritu Santo. No la menospreciamos. Valoramos tu persona. Valoramos tu persona. Valoramos tu voz. Valoramos tu guía. Enséñanos a hablar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Espíritu Santo, enséñanos a levantar nuestra voz frente a vos. Purifica tu iglesia, Señor. Purifícanos de toda mentira, de toda idea errada, de todo engaño que nos ha querido llevar a una falsedad de que sos una fuerza, de que sos una energía. Espíritu Santo, trae revelación de lo alto. Danos a conocer de las profundidades de Dios mismo. Convence. Vos sos capaz de convencer. Iglesia, bajemos la defensa. Si identificas una duda, renuncia a ese tesoro. Si identificas una duda en tu interior, renuncia a ese tesoro humano, carnal, que lo único que quiere es embriagarte. Renunciamos a la desconfianza, a la duda, al menosprecio, a la apatía. Oramos por la manifestación de tu persona, Señor. Déjanos ver lo que no vimos, Señor. Déjanos experimentar lo que aún no hemos vivido. Mira, iglesia, en el Pentecostés no fue el lugar donde los discípulos recibieron al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Que el Señor Jesús sopló sobre ellos al Espíritu Santo. Y les dijo: a quien ustedes perdonen, va a ser perdonado, y a quienes no perdonen, no van a ser perdonados. Los llenó del Espíritu Santo antes del Pentecostés. En el Pentecostés se cumplió la promesa. Y todos los que estaban ahí fueron llenos de nuevo. Pero en el Pentecostés se cumplió la promesa. El Señor ya había hecho algo en sus discípulos. Y quiero decirte, probablemente el Señor ya haya hecho algo en el pasado en tu vida.
por medio de la persona del Espíritu Santo, ahora quiero animarte a que tengas expectativa de la manifestación del Espíritu Santo, de la irrupción del Espíritu Santo, que viene a cumplir propósito, promesa, tiempos de Dios. Que hayas experimentado, conocido y recibido el Espíritu Santo no significa que Él no tiene nada más que hacer, nada más que mostrar, que no tiene por qué irrumpir. Son dos cosas diferentes. Él habita en vos, pero Él también irrumpe en el lugar. Quiero orar por tu casa, quiero orar por tu habitación, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu esposa, por tus hijos. Y quiero que vos lo hagas también por vos. Señor, oro por cada casa representada en este lugar. Oro por la irrupción de tu Espíritu Santo, Señor. Tu presencia llenando los ambientes, Señor. Tu presencia dejándose ver de una manera inexplicable. Tu presencia, Señor, visible, audible, irrumpiendo, Señor. Vení como un viento en nuestros hogares. Irrumpí en nuestros hijos, en nuestras esposas, esposos, Señor. Irrumpí en nuestros hogares, Señor. Interrumpí nuestra agenda. Rompí nuestro día, irrumpí en nuestra vida. Al margen de lo que hayamos recibido de vos, Señor, oramos por una irrupción. Entorpece nuestros caminos, Señor, para que podamos experimentarte de una manera en la que nunca antes lo habíamos hecho. Que lo que ya hemos recibido, Señor, no sea un impedimento para lo que viene. Que lo que ya hemos experimentado no sea un impedimento para lo que viene. Espíritu Santo, de verdad te deseamos. De verdad te queremos. El Señor Jesús, refiriéndose a vos, Espíritu Santo, dijo que del interior de los que creen correrán ríos de agua viva. Y oro por ríos que inundan los hogares, ríos que inundan la casa, ríos que inundan los ambientes, ríos que inundan la ciudad. En el nombre de Jesús, del interior de los que creen, los que le dan la espalda a la duda, ríos de agua viva que traen vida y vida abundante. Espíritu Santo, irrumpí, rompe con toda mentira, con todo conformismo, con toda duda en medio nuestro. Señor, hace tu obra en nosotros. Elevamos nuestra expectativa, Señor, de lo que podés y querés hacer. Lo que podés y querés hacer, Señor. Lo que podés y querés hacer en nuestra vida. Lo que podés y querés hacer en nuestras familias. Lo que podés y querés hacer en nuestra mente. Lo que podés y querés hacer en nuestro corazón. Lo que podés y querés hacer en nuestro pasado. Lo que podés y querés hacer en nuestro futuro. Lo que querés y podés hacer en nuestra ciudad, Señor. Oro por tu irrupción en medio nuestro, Señor. Oro para que se rompa una mentalidad errada que nos impide creer en lo que puede venir de parte tuya. Oro para que los dones del Espíritu en esta iglesia crezcan. Señor, que lo que repartiste de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu deseo, crezca en medio nuestro. Oro por los profetas de la casa, oro por los pastores, oro por los evangelistas, oro por los maestros, oro por los apóstoles, por la fe, por la sanidad, por las lenguas, por la interpretación, por los sueños, Señor. Oro para que seamos una iglesia que vive en un continuo aumento del conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Te damos toda autoridad y reconocemos tu liderazgo, Espíritu Santo. Sos vos quien nos guía,